Agradezco al Señor de veras esta bendición de poder estar con ustedes en esta ocasión tan especial. Un tiempo cuando las masas están en la calle, ¿verdad? Pero nosotros estamos en la casa del Señor. Qué bueno. Y como dijo el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, pues agradezco, repito, a nuestro hermano pastor Joel por la invitación y al Señor le agradezco que puedo volver otra vez a este lugar. Ya hemos estado aquí cumpliendo con este sagrado deber de exponer la palabra que Él nos ha encomendado. Les saludo a nombre de nuestra querida Iglesia Bíblica Misionera de la Sánchez Luperón. A sus hermanos queridos les saludan a través de su servidor. Bien, pues les invito, no veo el reloj al frente, así está allá, pero este está más cerca. Yo les prometo, hermano, no predicar más de 2 horas porque ustedes estarán cansados y seguro que tienen que regresar a casa para almorzar, de manera que 2 horas son suficientes. No hay nadie que esté subido en la... Sí, no hay nadie... Gracias, hermano. Pues ese está bien grande, ese reloj en rojo allá. No hay nadie que esté subido en una ventana que se pueda caer por ahí, porque a Pablo se le cayó a alguien en la hora ya de la madrugada y entonces tuvo que usar, diríamos, ese poder sanador del Señor, o mejor dicho, resucitador del Señor para volver a la vida a este hermano que quizás con las mejores intenciones fue a adorar, a ser bendecido, y entonces Pablo se prolonga tanto. Pablo era un hombre de muchas palabras, entonces se le cae el adorador a Pablo. Espero, hermanos, que nadie se me caiga aquí, pero seré lo más prudente posible. Les invito a leer conmigo un solo versículo. Por supuesto que vamos a citar muchos más en el camino, pero les prometo no cansarle con mucha lectura, ¿no? Romanos capítulo 18, capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8 y versículo 18. Romanos 8, 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Quisieran leerlo conmigo a una voz? Pues tengo presente, síganme, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. El tema que quiero compartir con ustedes, amados, en esta hora es la esperanza que nos abriga. La esperanza que nos abriga. Vamos a tener palabras de oración. Sé que ustedes han estado orando mucho por este culto y por la predicación de este día, pero lo hemos estado haciendo nosotros, pero finalmente ahora vamos a ponernos en las manos del Señor. Y luego del mensaje pues daremos gracias. Nuestro Padre Celestial, qué honor, qué privilegio ser mensajero tuyo. Ministerios que anhelarían los ángeles, pero te has placido tú encomendarlo a tus siervos, los cuales ya tú has regenerado previamente y lavado con la sangre de Jesucristo. Y en lo que nos concierne al momento, tú has escogido a tu siervo para estas funciones. Padre, pero nada va a ocurrir en este lugar sin la intervención directa de tu Espíritu Santo.
Que tu siervo, Señor, sea ungido. Que tu siervo hable en la libertad del Espíritu. Oh Dios, y que la palabra tuya corra en este lugar y sea glorificada. Padre, tus hijos han llegado aquí para adorarte, pero también para ser bendecido. Y tu siervo tiene, Señor, este compromiso. No hablaré, Señor, por mí mismo. Que seas tú quien tome la palabra. Por Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén, amén. La esperanza que nos abriga. ¿Qué significa la esperanza? Bueno, en términos teológicos, podríamos decir que esperanza es la virtud que consiste en creer confiadamente en que a su tiempo Dios nos dará lo que Él ha prometido en su palabra. ¿Y qué del abrigo? ¿Por qué hablamos de esa esperanza que nos abriga? Para pensar en lo que implica un abrigo, diríamos, trasladarnos quizá a Alaska o a Nueva York o a otros estados o países donde, diríamos, la temperatura o los niveles de temperatura bajan a los extremos. Cuando usted ve, sobre todo en el invierno y todavía, esas personas abrigados de arriba abajo y con gorro y todo, y manos con guantes y todo, usted dice, bueno, hay frío ahí. Entonces, podríamos decir que en términos bíblicos, la palabra abrigo, el concepto abrigo, implica protección, seguridad, preservación, etcétera, etcétera. Dios salva a una persona, pero le da más que la salvación. Bueno, el Señor Jesucristo lo dijo claro. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, cuando Dios salva a una persona, también la reviste de una esperanza bienaventurada y sublime. En otras palabras, no somos salvos solamente para disfrutar aquí las bendiciones del presente. Y esto es importante. Pero Pablo dice, si solamente en este mundo tuviésemos esperanza o esperáramos, seríamos los más desdichados de todos los hombres. No quiere decir que hay algo más que ser salvo. Y Dios toma muy en cuenta este asunto de equiparnos de bendiciones. Y la esperanza es algo de gran significación para el creyente. En Romanos 8:18, nosotros encontramos 4 razones que indican por qué nuestra esperanza nos sirve de abrigo. ¿Por qué es un abrigo? Y vamos a destacarla aquí en esta breve intervención. En primer lugar, nosotros observamos en este versículo que la esperanza que nos abriga es una esperanza segura. Es segura. Pablo dice, tengo por cierto. Es Pablo quien escribe a los romanos. Es Pablo quien se encuentra con Jesús camino a Damasco, con el Cristo resucitado, cuando éste perseguía a la iglesia o iba en pos de persecución de la iglesia. Es Pablo que dice que fue elevado al tercer cielo y que vio cosas inefable que no le son dadas a conocer al hombre. Es Pablo quien escribe
casi un 50% del Nuevo Testamento que ustedes y yo tenemos en nuestras manos. Es Pablo que tenía una convicción tan real del Señor, aunque muy humilde, pero muy grande en cuanto a su relación con el Señor. Entonces Pablo tiene toda la autoridad y la convicción para sostener, diríamos, su certeza en cuanto a la esperanza del creyente. Por eso él dice, tengo por cierto. Nótese que Pablo no está diciendo, me soñé con que el creyente tiene una esperanza gloriosa. No, no. Ni me parece. No. Ni por ahí dicen o hablan acerca de esta esperanza. No, tengo por cierto, estoy seguro. Estoy seguro. Entonces, amados hermanos, hay certeza en la declaración del apóstol Pablo. La esperanza del creyente está sustentada nada más y nada menos que en el Dios Trino. El Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen mucho que ver con esta seguridad de la esperanza del creyente. Involucra, en primer lugar, la fidelidad de Dios. Dice Pablo a los tesalonicenses, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante dice el versículo que sigue, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Involucra al Padre, pero involucra también la obra redentora de Jesucristo. Cuando los discípulos han comenzado a entender la realidad que ya el Señor les ha enseñado, de que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que sea crucificado, que sufra y sea crucificado, pero que resucite al tercer día. Aunque los discípulos no habían entendido o aceptado cabalmente esta última parte del mensaje del Señor, o sea, acerca de la resurrección, pero se preocupan ahora porque el Señor va a partir y ellos van a quedar como huérfanos. Pero el Señor en San Juan capítulo 14 le dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto es sustentar esa esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Pero esta esperanza también está garantizada por el Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 5 y versículo 5, que esta esperanza que no avergüenza, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces, hay seguridad. La sustenta el Padre, la sustenta el Hijo y la garantiza el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo también que en el momento de haber creído, también hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y que sus arras, o que tenemos las arras del Espíritu, o sea, la garantía de que esa posesión adquirida va a ser, diríamos, entregada en su totalidad cuando estemos con el Señor. Las arras de nuestra herencia, el avance de esa herencia de la posesión adquirida. Y Pablo dice más a los romanos, y si hijos, también coherederos con Él. Coherederos de Dios con Cristo Jesús. Entonces, la esperanza que nos abriga no es una esperanza que está en el aire. Es una esperanza segura. No es una esperanza que se cifra en los hombres, en los políticos o en cualquier otro. Los hombres a veces prometen y no cumplen. A veces porque no quieren, otras veces porque no pueden. No fallan. La esperanza que se pone en la riqueza también es una esperanza que falla. Las riquezas se esfuman. En fin,
todo lo que se puede cifrar como esperanza en la tierra no tiene, diríamos, asidero, no ofrece ninguna seguridad. Entonces nuestra esperanza es segura. ¿Cuántos lo creen? En segundo lugar, la esperanza que nos abriga es trascendente. ¿Por qué decimos trascendente? Dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Mire el contraste que ya está marcando con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta es una esperanza, diríamos, que se destaca como trascendente, se destaca en su género. Es superior a cualquier otra esperanza que el hombre pueda obtener. Está fuera de acción o del conocimiento humano. Es una esperanza que no tiene, diríamos, comparación con ninguna otra. Pero habla aquí de las aflicciones. Y este es un tema muy importante en las Escrituras en relación con el creyente. ¿Qué creyente es que no ha pasado por pruebas y tribulaciones? Es otra forma de llamarle a la aflicción. Yo creo que todo. Ahora, mis amados hermanos, las aflicciones son pasajeras. Las aflicciones pasan. A veces confortamos hermanos que están pasando por una prueba interminable, quizás de salud, podría ser. Y le citamos Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Por supuesto que hay pruebas interminables y que usted ha tenido, como el médico a lo mejor le ha dicho, mire, aprenda a vivir con esto. Y quizás esa persona que consolamos pregunta, bueno, pero ¿cuándo me va a librar Jehová de esta situación? Bueno, lo cierto es que el Señor no pone fecha para tratar sus asuntos. La vida es transitoria y con ella las pruebas también pasajeras. Va a venir un momento en que su mal, que no ha tenido ni una respuesta científica y quizás ni aún espiritual, el Señor la va a quitar. Dios nos librará, amados hermanos, y el tiempo va muy rápido y el Señor se acerca, ¿verdad? El Señor se acerca. Pero recuerden que las aflicciones corresponden a este tiempo, al tiempo presente. Las aflicciones del tiempo presente, y esto es importante que Pablo enfatice esta realidad. Él está coincidiendo con lo que el Señor ya ha enseñado antes. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero qué bueno que el Señor no termina ahí. Dice, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y lo que me gusta a mí de mi Señor Jesucristo y del Señor de ustedes, es que el Señor no se limita a diagnosticar un problema espiritual, sino que Él procede a indicar el medicamento, la medicina. En el mundo tendréis aflicción, pero si confiamos, la victoria va a llegar, porque la confianza nuestra no se cifrará en cosas u otro Dios, sino en el Señor Jesucristo mismo. Entonces la victoria de Jesucristo es nuestra victoria en las aflicciones, ¿verdad? Es una esperanza, es una fase que pasa, que tiene, diríamos, su punto final. Corresponde al presente. En el mundo tendréis aflicción. En el cielo usted no va a tener aflicción, ni yo tampoco. Y las aflicciones a veces, hermanos, tenemos que entender que son a veces muy duras, muy fuertes, ¿verdad? Y a veces nos golpean de manera sistemática, podríamos decir. Por ejemplo, cuando usted ve o lee el Salmo
42, versículo 7, dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Fíjese que muchas veces, hermanos, estamos pasando por una situación difícil, pero llega otra más. Y otra más, y a veces se agrupan como 3 o 4. Bueno, que tengo problemas en la familia, que el esposo o la esposa no responde al evangelio, que el hijo está en la calle, pero que la casa ya tengo que pagar, en fin. Pero muchas veces se supera un problema y usted cree que ya está libre, pero viene otro y le golpea. Pero todo esto es pasajero. Viene el momento de liberación, cuando estos males estarán totalmente ausentes. La esperanza que nos abriga trasciende a todos estos males que este mundo puede ofrecernos. Hay algunas características que cita la Biblia en cuanto a esta esperanza. Dice el apóstol Pedro que es una esperanza viva. Y Cristo mismo, dice Pablo, es nuestra propia esperanza. Cristo en vosotros, ¿qué? La esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tener a Cristo es tener la esperanza gloriosa. ¿Ves? Esa es la idea. Pero dice también Pablo a Tito que esta esperanza es bienaventurada. Pero dice más. Amados hermanos, cierto es que tenemos estas gracias de Dios, pero ¿qué nos demanda Él? Tiene que tener un precio esto. Cierto es que la salvación es por gracia, pero estos beneficios demandan una respuesta de parte nuestra. La primera epístola de Juan, el capítulo 3 y versículo 3 nos dice: y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. De manera, hermanos, que vamos a abrigarnos de esa esperanza, pero vamos a buscar al Señor y adorarlo en espíritu y en verdad como Él se lo merece. Una esperanza segura, una esperanza trascendente. En tercer lugar, la esperanza que nos abriga es una esperanza exclusiva. Tiene carácter de exclusividad. ¿De dónde sacamos esto en el versículo? ¿En quién es que ha de manifestarse esa esperanza? Está ahí en su versículo, no tenga miedo. A veces uno está como muy seguro y está como saltando. ¿En quién? En nosotros. Dice Pablo que en nosotros ha de manifestarse o consumarse, si pudiéramos así decir, esta esperanza, o cumplirse. Bueno, es un legado, hermanos, para los nacidos de Dios. Por supuesto que sí. Los impíos, los que no conocen a Dios, podrán esperanzarse en cualquier otro asunto, menos en los asuntos eternos. Es para los nacidos de nuevo. Es para los que esperan en el Señor. Dice Pablo a los tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay tristeza en medio de la aflicción, cuando viene la prueba, y diríamos y hasta una rendición y una entrega al problema de aquellos que no tienen esperanza. Entonces hay dos grupos ahí. Ustedes y yo, para la gloria del Señor, por supuesto, y los otros. Esto de los otros parece como un poquito despectivo, aparentemente, pero yo quiero abundar un poquito más acerca de esto. Mire, indudablemente, amados hermanos, la obra del Calvario, querramos o no, ha hecho división entre dos pueblos: los creyentes y los no creyentes, los hijos de Dios y los hijos del otro que está por ahí. Ese está en San Juan 8:44, ustedes lo van a buscar ahí.
resulta hasta pesado hablar de ese individuo, ¿verdad? Los que están inscritos en el libro de la vida y de los que no están inscritos. De los que se salvan y de los que se pierden. Aquí están los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. Ahora, mis amados hermanos, esta esperanza es exclusiva, tiene carácter de exclusividad. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a llenar de orgullo porque somos lo máximo, porque tenemos esta esperanza, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, porque la paz de Dios está con nosotros y nada más? No, debemos ir más allá. Los otros están esperando por nosotros. Los que no tienen esperanza deben adquirir esa esperanza por nuestro testimonio y nuestra predicación. Porque realmente Dios no quiere que ninguno se pierda. Y los que se han de salvar, Dios en el presente no va a usar ángeles, ni los 144,000, ni los 2 testigos de Apocalipsis 11. Nos usará a nosotros. Nos usará a nosotros. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Contrario a lo que piensan muchos, de que la salvación es para un grupo, que la salvación es limitada. Lo que Dios me dice es que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí, amados hermanos, que Dios está esperando por nosotros. Que nos gocemos y nos alegremos por este privilegio de tener esta esperanza que es exclusiva para nosotros, pero Dios está esperando también que seamos instrumentos en sus manos para atraer, para sembrar esa gracia de la esperanza en aquellos que no la tienen. Eso es lo que dice la palabra de Dios, lo que nos enseña. Entonces tenemos ahí certeza en cuanto a la esperanza. No estamos soñando con una esperanza. Es cierto, una esperanza segura. Es una esperanza que trasciende, está por encima y reemplaza todos los problemas de esta vida. Nuestras pruebas y tribulaciones, la esperanza nuestra en Cristo Jesús la cubre. Y ahí dice Pablo que somos más que vencedores. Amén. Pero tenemos también, en cuarto lugar, una esperanza segura, una esperanza que trasciende, una esperanza, diríamos, exclusiva, y finalmente, una esperanza gloriosa. Qué lindo esto, ¿verdad? Usted puede repetir conmigo el versículo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amados hermanos, si ahora somos felices y estamos cantando alabanza con todo el corazón, como ustedes lo estaban haciendo ahorita, ¿qué será cuando nos encontremos con el Señor? Cuando esta esperanza sea consumada en su totalidad, la felicidad no tendrá cómo explicarse, ¿verdad? Esa es la esperanza de gloria de que habla el Señor. Es la esperanza que hace feliz en su totalidad al ser humano que ha creído. Las aflicciones, amados hermanos, quedarán atrás. Las limitaciones humanas desaparecerán. Nuestros propios cuerpos serán glorificados. Serán glorificados. Y hermanos, y decía que si ahora somos felices, ¿qué será? Cuando el Señor se manifieste en gloria y nos haga participantes de su gloria. El apóstol Juan dice en su primera carta: amados, ahora somos hijos de Dios. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, otra vez sabemos, no me parece, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Ahora, hermanos, tenemos información del Señor Jesucristo por la palabra, por la experiencia nuestra. Sabemos del Señor por el testimonio de otros. Pero aquel día, cuando Él se manifieste, ya no va a ser cuestión de informaciones. Vamos a vivir la realidad que aprendimos en su palabra y que vivimos, diríamos, antes de su venida. El Señor ha preparado un lugar para ustedes y para mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, las habitaciones allí son ilimitadas. Cuando el Señor usa ese término muchas, está diciendo que la capacidad es total y absoluta. Mientras más gente se salva, más caben allí en ese lugar donde está nuestro amado Salvador. Quiero terminar, amados hermanos, recapitulando este tema. ¿Cómo es esta esperanza que nos abriga? ¿Usted sabía cómo es? En primer lugar, es que segura. No estamos golpeando el aire al creer en Jesucristo. Sabemos, como dice Pablo, en quién hemos creído y que Él es suficiente para guardar nuestro depósito y fiel. En segundo lugar, ¿cómo es nuestra esperanza? Trascendente. Está por encima, supera todos los males de esta vida. Y en tercer lugar, exclusiva, ¿para quiénes? ¿Para los que están por ahí corriendo y en las discotecas? No, para nosotros. Pero recuerden que eso quiere decir que hay un desafío también. Ahí hay que aguantar un poquito. Y finalmente, ¿cómo es? Gloriosa. Una esperanza gloriosa. Pero, ¿qué hacer? 4 recomendaciones diríamos, tomar en cuenta mientras aguardamos este estado de gloria. En primer lugar, vamos a apoyarnos en la fuerza del Señor. Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Segundo, vamos a purificar nuestros corazones. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En tercer lugar, vamos a apoyarnos mutuamente. ¿Cómo termina Pablo ese discurso de la venida del Señor en 1 Tesalonicenses 4? En el 18 dice, por tanto, fortaleceos los unos a los otros con estas palabras. Y finalmente, vamos a constituirnos en mensajeros de esa esperanza para aquellos que realmente no la tienen. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios bendiga vuestros corazones y los bendiga a la luz de esta esperanza gloriosa y bienaventurada que tenemos en el Señor.